En el centro de toda tragedia hay un aspecto de ignorancia de la realidad. Dos opciones. La opción A, que era el mundo original que yo creé del Pacto Bretton Woods, unirnos todos para que China tenga que cambiar o no juega. O lo que hizo, pelear con todo el mundo para enfrentar pues entonces si tu estrategia es esa, eso cambia el orden mundial. Porque pudieron habernos unido todos contra China para que cambiara, o podemos irnos todos con China para que tú cambies. Trump tiende a comerse a todo el que está cerca. Fueron incautadas por Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia de los Estados Unidos. Esa agencia vino a Puerto Rico y se llevó las máquinas. Uno oye la gente hablando como si estuviéramos en el 1960, ¿no? El mundo cambió. ¿Cuál es el rol de Marco Rubio en este nuevo orden mundial? Estamos en un interregnum. Eso es una frase entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Decía, el viejo mundo está muriendo, pero el nuevo mundo todavía no puede nacer. Puerto Rico no tiene disponible la estadidad. Punto. El problema de la estadidad hoy es autoinfligido por los puertorriqueños. El modelo establecido por Estados Unidos está siendo desmantelado. Si tú no estás claro en lo que está pasando, pues te puede distraer y quedarte con las categorías del mundo anterior. Por tu miedo a la independencia estás causando todas las condiciones para que terminemos en la independencia. Yo creo que con Trump es cuando más lejos ha estado la independencia. Estás tan concentrado en evitar algo que lo que hace es que causas todo el efecto de... Tengo miedo a pelear con mi pareja y terminas peleando. El efecto Edipo es, yo creé las condiciones para que se diera justamente lo que quería evitar. Pues gente, sí. Oye, te fuiste ahí. Me fui Carlos Dalmau. Te vine la tragedia de Edipo. Voy a... Este héroe griego lo tratan de sacar porque hay una profecía que él va a matar a su padre y casarse con su madre. Imagínate, cosa más horrible. Y crean todas las condiciones para que pase eso. Él mató a su padre y termina juntado con la madre. ¿Quién se le ocurre hablar de estatus en la era donde el presidente Trump no está loco por darnos una pata para el cara? Y que nosotros estamos yendo a pedir y pedir y pedir. Y ahora mismo está una delegación de alcaldes yendo a pedir a Estados Unidos. Yo no hablaría de ese tema. Yo no tocaría este tema ni con una vara larga, porque lo único que está disponible hoy es la independencia. Puerto Rico no tiene disponible la estadidad. Punto. Nos guste o no nos guste, mientras MAGA esté presidiendo y el Congreso sea dirigido por MAGA, por Make America Great Again, no tiene ninguna posibilidad, precisamente porque el partido estadista, entre otras cosas, creó una consulta de embuste para votar por el presidente. El presidente sacó 22%. ¿Y saben cuál es la parte peor? Que el tema electoral de lo que pasó en las papeletas de Puerto Rico, de casualidad de la vida, se convirtió en tema. ¿Saben por qué? Porque donde hubo un mal conteo de las máquinas de Smartmatic o de Dominion o de las máquinas que estábamos utilizando para contar, porque ya no ni sabe cuáles son, aquí fueron incautadas por Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia de los Estados Unidos, porque ustedes saben que el Intelligence Community son 17 agencias reunidas en una, y esa agencia vino a Puerto Rico y se llevó las máquinas para evaluar la forma y parte de la evidencia que está usando Donald Trump en el mensaje para decir que se roban las elecciones y que China se roba las elecciones de Estados Unidos. Incluye la evidencia que está saliendo de que las máquinas en Puerto Rico contabilizaron mal el voto, donde cambiaron, como ustedes saben, la consulta de estatus, y por eso salió que había una alternativa que salía mejor que otra, que realmente no fue así, sino que todo lo contrario, porque estaban mal calibradas las máquinas. Así las cosas, el presidente Trump utilizó el ejemplo de Venezuela y cómo se roban las elecciones allá utilizando esas máquinas. Así que si usted hoy va a ir a Washington, Carlos, y va a ir a hablar del estatus, yo creo que no va a ser para la estadidad. Yo dudo que tengamos, gracias Juan Carlos, que tengamos alguna posibilidad de conseguir la estadidad. No. Lo único que tenemos posibilidad es la independencia. Y Puerto Rico no quiere la independencia. Pues si no queremos la independencia y no está disponible la estadidad, podemos aprovechar las ventajas y desventajas que tenemos hoy y utilizar las herramientas que tenemos. O vamos a sentarnos a llorar y decir no voy a hacer nada. Porque es que ¿cuál es la alternativa? En el mundo, en la era de Trump, no está disponible la estadidad para Puerto Rico. Está disponible para Groenlandia. Está disponible para Canadá.
quizás para el Canal de Panamá y quizás para Venezuela, a lo mejor para Cuba. Para nosotros no estamos en el panorama. ¿Y por qué no estamos en el panorama? Porque nosotros hemos administrado esto de forma tan irresponsable que no es atractivo darlo, no tenemos algo que aportar. Así lo ven ellos, nos guste o disguste. O porque no tenemos los votos republicanos que el presidente. Pues mire, si usted sabe que el presidente es MAGA, y el presidente está diciendo, y cada vez por ahí, él y Lindsey Graham, que paz descanse, pasaban diciendo que si nos volvemos a Estado habrá 2 senadores republicanos, demócratas, perdón, y por tanto hay que votar. Pues, ¿qué usted hace? Pues usted compra anuncios con sus chavitos de campaña de la estadidad en Fox News y le dice, Mr. President, le voy a ilustrar sobre Mr. Puerto Rico, para que usted sepa, Puerto Rico creemos en esto, en esto, en esto, en esto, así que los puertorriqueños y los americanos somos muy parecidos, más de lo que ustedes piensan, porque tenemos los mismos valores, la misma, bla, 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 bla. Y puedes hacer anuncios en Fox News, te va a costar caro, pero puedes hasta convertir el tema en, oye, quizás no es tan mala idea darle a Puerto Rico nada, porque los puertorriqueños quizás son republicanos, no son tan demócratas nada. Yo creo que no somos tan republicanos nada tampoco. Pero podemos hacer un swing state. El punto es que no hay ninguna estrategia. O sea, no hay nada de estrategia. Y la estrategia que hizo hoy Pablo José, yo la veo perfecta. A mí me parece que no es un tema que yo tocaría si yo fuera él, pero si lo vas a tocar, la perspectiva de que el ELA tiene unas ventajas que no tiene Cuba, que no tiene Venezuela. ¿Alguien puede decir hoy, Carlos Dalmau, que Cuba es un país independiente cuando tiene sitiada literalmente toda su costa y no puede entrar un barco que Estados Unidos no diga que puede entrar o no? ¿Alguien puede decir hoy, en este momento, que Venezuela es un país independiente con todos los recursos económicos, cuando todo el mundo sabe que lo que ocurre allí es lo que decía Marco Rubio? ¿Alguien puede decir hoy que Ucrania es un país independiente y que las soberanías son realmente soberanas? Hoy podemos decir eso. Vaya a Ucrania y dígale que ellos son soberanos. ¿En serio? O sea, ¿en serio estamos hoy, gente, en este momento? Vaya a Filipinas a ver qué dicen cuando salen por el mar por allí y dicen esto es territorio o zona marítima filipina, a ver si el barco chino no le coge el barquito de ellos y le pasa por encima. Estados Unidos acaba de enviar el Coast Guard para allá, precisamente por las confrontaciones del estrecho de Malaca. Porque China dice que aquí mando yo. ¿Y qué pasó? ¿Alguien en su sano juicio? Pues, ok, mientras estamos discutiendo esto, podemos concentrarnos en que haya agua y luz por lo menos, puñales. O sea, nada, Carlos, perdón. O sea, es que no puede ser de verdad que nosotros seamos tan inmaduros en el nuevo orden mundial. No puede ser que viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sigamos con estas niñerías. El nuevo orden mundial sigue su curso. Perdón por mis cafrerías, pero No. después de que el presidente Trump dio el mensaje diciendo que China tiene una estrategia para manipular y decidir, o sea, básicamente es una declaración de guerra política. Tú estás con estas estupideces. Nosotros hablamos del nuevo orden mundial. No es meramente un gimmick. El orden que se estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se estableció originalmente por los países que ganaron la guerra, que fue Estados Unidos principalmente, la Unión Soviética e Inglaterra y un poquito Francia. Pero Francia, pues, había sido invadida y no estaba o sea, estaba ahí, pero eran esos tres. Pero en la realidad se crearon las bases por un sistema polar donde la Unión Soviética controlaba medio mundo y la otra mitad la controlaba Estados Unidos. Y ese orden que Estados Unidos creó a partir de la famosa reunión de Bretton Woods, donde se estableció el sistema. Hablando de armas. Exactamente. Hablando de New Hampshire, que New Hampshire, ¿tú sabes cuál es el motto? El lema de New Hampshire es live free or die. Yep. Vive libre o muere. O sea, esa gente no tiene un sales tax. Y los taxes son bien bajos, pero en Puerto Rico tenemos el tax local más alto de todo el sistema federal. Eso, y ahí vamos a llegar cuando hablemos de estatus. Pero volviendo al tema, nosotros estamos en un momento donde ese modelo establecido por Estados Unidos está siendo desmantelado. En parte por Estados Unidos y en parte por otras potencias como China,
Y Rusia es un catalítico, pero Rusia no tiene la pegada de China. O sea, estamos hablando de que estamos en un mundo que está en pleno cambio. Entonces, si tú no estás claro en lo que está pasando, pues te puede distraer y quedarte con las categorías del mundo anterior. Y con lenguajes del mundo anterior. Todavía yo oigo la gente. Uno oye la gente hablando como si estuviéramos en el 1960, ¿no? El mundo cambió y está cambiando. Y todavía no sabemos, como decía. Y según Europa, de hecho, Freddie Merz acaba de decirlo a sí mismo. Esto cambió para siempre. Canadá dijo esto cambió para siempre. No volverá a ser lo que era. Lo dijo, se acabó la confianza. Lo dijo Carney, del primer ministro de Canadá. Dijo, esto es una ruptura. Esto no es una crisis momentánea, es una ruptura con el orden anterior. Y esa ruptura no tiene marcha atrás. Estos todos son lenguajes que son importantes. Pero Carlos, vamos a suponer que sí, a lo mejor volvemos atrás. Pero tú puedes confiar en que no vendrá otro como Trump. O sea, tú puedes confiar. No, pues no. Por eso es que no volverá. Por eso no vuelve. Por eso es que tú ves que, bueno, está pasando todo lo que está pasando, pero realmente hay un elemento en la geopolítica, para ir de lo más amplio a lo más específico, donde ese orden que se estableció en el 45, especialmente vía la Organización de Naciones Unidas, era bien importante respetar el concepto de la soberanía de los pueblos. Los dos arquitectos del concepto de la autodeterminación, no de la soberanía, pero de la autodeterminación de todos los pueblos, los dos arquitectos son Lenin y Woodrow Wilson, por razones distintas. Lo pueden buscar. Antes, esa idea de la soberanía de los pueblos era algo que tenía que ver con la funcionalidad de un pueblo. O sea, si tú te puedes gobernar y mandas una zona, entonces yo te puedo reconocer la soberanía. Pero porque tú seas un pueblo histórico, yo no te tengo que respetar ninguna soberanía. Manda el más fuerte. O sea, la soberanía se estableció desde, digamos, desde todo lo que era, vamos a decir, el 1648, el fin de las guerras de religión. Pero no es hasta el siglo XX que se explota esto. Tú no tienes que necesariamente ser un país económicamente funcional. Si tú eres un pueblo, te podemos ayudar. Y el ayudar es, activamos el Banco Mundial, activamos ese mecanismo de financiación y los poderosos te tienen controlado, no con ejército, te tienen controlado la chequera. Esto estaba pensado. La forma en que Estados Unidos impuso su imperio no fue como otros imperios. No fue como el Imperio Romano, que tenía soldados y cuando tú no pagabas los taxes te invadían, ¿no? Tú dependías de la financiación y del modelo financiero que estableció Estados Unidos y del dólar. Eso está cambiando. Todo eso está cambiando. Entonces, mientras estamos en esta discusión, el propio Donald Trump y la política oficial de Estados Unidos se va pareciendo cada vez más a lo que llaman el gunboat diplomacy. Si tú no estás conmigo, yo cojo 3 barcos y te vuelo y te invado y te bombardeo. Esa es la política del más fuerte. Así que en un mundo que se está moviendo hacia eso, pues tú tienes que leer las cartas, qué es lo que se está planteando. Los países con limitadas recursos naturales tienen que anticipar cómo ese mundo va a ir evolucionando. China apuesta a que ese mundo va a ser un mundo plural, donde China va a ser un poder hegemónico, pero China no tiene, si tú lees la literatura, todo, China no tiene el deseo de que los otros países se conviertan en pequeñas Chinas, ¿no? Después que tú juegues el juego conmigo, yo juego el juego y va. Ellos ya saben que Estados Unidos le está cerrando la llave de paso. Por si acaso, lo que tú dijiste de gunboat diplomacy, o la diplomacia del barco y la pistola, sí, o barco de guerra, literalmente es el origen nuestro. Si alguienes deberíamos entender cuál es nuestro, o sea, si alguienes deberíamos comprender lo que está ocurriendo en el mundo, míralo ahí. Es el garrote de Mr. Rupert, el otro, no Teddy. Y Mr. Roosevelt carry a big stick. Así era.
sea, literalmente el Caribe me pertenece. Y la Armada Británica, que era la más formidable del mundo en esos tiempos, literalmente llegaba a China y aquí y te cojo tus puertos y te bombardeo y te cierro tus puertos y China ahora es mío. Y lo mismo pasaba en África. África fue completamente conquistada y Medio Oriente, y por eso Medio Oriente tiene la situación que tiene, porque Francia e Inglaterra se lo dividieron como les dio la gana a Italia y empezaron a dividirse eso allí. Y todo lo que tenemos hoy en Medio Oriente es una creación occidental, una creación de un mundo que obviamente pues no representa ya quizás los intereses actuales, pero el punto para mí, Carlos, es que si nosotros no entendemos esto, que nosotros somos una criatura de eso, ¿cómo seguimos discutiendo temas? Estamos regresando a la era de que la frontera ya no me detiene. Sí. Había un concepto de que los drones, tú tienes armas, tus armas no entran a Rumania. Rumanía no puede, ¿por qué? Porque eso es parte de... No, del tú no otro puedes, bloque. Polonia no puede recibir, y de repente Putin se pasa enviando unos muchachos por ahí, unas cositas, a ver qué pasa, y a ver qué tú vas a hacer. A ver. Entonces, China se pasa con sus barcos entrando a aguas territoriales vecinas totalmente ilegal. ¿Y quién se lo va a impedir? Pero nosotros estamos todavía en ese debate de la era de Bretton Woods, ahí en New Hampshire, todavía nosotros hemos regresado allí. Te lo juro, mira, yo busqué unas fotos del pacto Bretton Woods para ver si nosotros tenemos idea de lo que es el mundo. Porque quizás ¿verdad? Esto está en la Reserva Histórica del Banco de la Reserva Federal. Eso fue un intento, de nuevo, de crear un sistema parecido a lo que eran Naciones Unidas y la Liga de Naciones antes. Un intento. Las Naciones Unidas nacieron un año después. Bretton Woods fue en julio de 1944. Los diplomáticos del mundo dijeron, ok, ¿cómo le vamos a ganar? Y ahí se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y los países europeos pues tienen el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos el Banco Mundial. Y yo le nombro los míos, tú nombras los tuyos y así bregamos. Mano da. Ahí está. Y ese fue el acuerdo. Y las reglas incluían que Estados Unidos con su gunboat diplomacy iba a mantener un orden marítimo global. Y ahora mismo en el estrecho de Hormuz creo que está demostrando, ¿verdad?, que todavía que es más complicado que eso. Carlos, vamos a dar un ejemplo de eso concretamente. Para que la gente sepa, el Banco Mundial es el brazo operacional financiero para ayudar a los débiles, a los pobres. El Fondo Monetario Internacional, pues es como el FED mundial, establece la estabilidad del sistema global, es el que establece la medición, los cambios de el dólar versus las otras monedas y demás. Y aunque ahí en esa imagen que tú muestras dice que el Bretton Woods System duró hasta el 71, es porque en ese momento vino la famosa crisis del precio del petróleo de los 70, que tuvo unos efectos enormes en el costo de vida, en la inflación, hubo unos desbalances totales. Entonces lo que ocurrió fue que Nixon anuncia algo. El presidente Nixon anuncia, por primera vez Estados Unidos no va a tener el estándar del dólar por su precio en oro. Porque Estados Unidos tenía esa cosa. ¿Por qué? Porque le dio miedo que los países, y Francia son los primeros que si te pueden, te echaban. Los países empezaron a coger miedo y dijeron, bueno, pero vamos a coger oro. Pero si todos los países se unían y sacaban sus reservas en oro, o sea, si iban a la Reserva Federal y decían, dame mi oro, no iba a haber oro. Así que, ¿qué hizo Nixon? Se acabó eso. Y todo el mundo pensó que con eso se acababa la hegemonía del dólar, pero no ocurrió. Hay que mencionar por qué no ocurrió. Porque se inventaron un sistema todavía más brutal. Y es el petrodólar. Convencieron a Arabia Saudita, que en aquel momento producía casi el 30% del petróleo mundial, que todo el que quiera petróleo de Arabia Saudita tiene que pagar ¿en qué? En dólares. Entonces todos los demás, todos los países que tenían que tener dólares. China tiene un montón de dólares. O sea, lo que te quiero decir es que eso fue una genialidad geopolítica, pero es que la hegemonía de los Estados Unidos no pasa porque esa gente comen apple pie y le gusta country music. Eso es una caricatura que nosotros hemos creado. Es que hay un establishment
de cómo se corre un imperio y que ha durado por todo este tiempo. O sea, ya Estados Unidos ha tenido esa hegemonía por más de un siglo. Lo que está ocurriendo ahora es que hay fuerzas políticas internas, y Trump es un ejemplo de eso, para desmontar ese imperio. Y hay muchas razones por las cuales se explica por qué se desmonta. Inglaterra fue el imperio más grande que conoció el mundo, pero se dieron cuenta que 2 guerras mundiales los quebraron, así que tuvieron que liquidarlo, y lo liquidaron y lo hicieron con inteligencia, pero se supieron, o sea, para que estemos claros, si Estados Unidos no entra en la Segunda Guerra Mundial, se acabó Inglaterra. Estaremos hablando alemán. Estaríamos hablando alemán. O sea, las cosas... O Rusia, si la Unión Soviética también. Claro. Ahora, estamos en un interregnum. Eso es una frase que viene de Antonio Gramsci, que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial decía, el viejo mundo está muriendo, pero el nuevo mundo todavía no puede nacer. Y en efecto, después de la Segunda Guerra Mundial, la visión de Gramsci se concreta, sí se crea un nuevo orden. Ahora estamos en otro interregnum, porque todavía no está claro cómo va a quedar ese mundo. Y a eso dedicamos nuestro espacio del nuevo orden mundial, a analizar estas tendencias. ¿Dónde queda Puerto Rico? Es una pregunta que yo creo que como se discute en muchos círculos hoy día, es con las viejas categorías. Es como si tuviéramos la conversación en 1989. En 1989 se acabó. La idea del fin de la historia, de un mundo colaborativo, de un mundo neoliberal donde lo que tú tienes que hacer es ser competitivo y seguir las reglas. Eso, si algún momento alguien creyó ese cuento, eso no existe y nadie se lo cree ya. Estamos en un mundo distinto y hay que revisar la forma en que hablamos de este tema. Así que la mesa está servida para discutirlo. Y con todo lo que he dicho, creo que la iniciativa del proyecto de estatus de Pablo Hernández Rivera, del comisionado residente, es un gran acierto para Puerto Rico, cómo él redactó el proyecto, el contenido del proyecto y el momento también, porque fíjate que no ha sido performativo, no ha sido para hacer un show. Se presentó el proyecto con seriedad y cuando lo discutamos, podemos ver los aciertos que representa ese proyecto de estatus presentado por el comisionado residente. Yo no tocaría el tema, honestamente, porque es que es un momento donde lo único que nos pueden dar es la independencia. Pero si lo vas a tocar, pues tiene que ser entendiendo el nuevo orden mundial. Sí. Porque no es un asunto de que me guste. Sí. Es un asunto de que la verdad es pues la que es. Yo quisiera que fuera diferente. O sea, yo escucho a alguna gente, por ejemplo, hoy, en este momento, ayer la jueza Laura Taylor Swain resolvió que hay que darle acceso a los bonistas, los fondos buitres que compraron la deuda de Puerto Rico a descuento de los ingresos de la autoridad para que ellos puedan examinar cuántos son los verdaderos ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ok. Lo único que evita que nosotros tengamos ignoradas todas esas o congeladas todas esas cuentas es que hay una ley de quiebras llamada promesa. Yo no puedo, ante la realidad de cómo funciona el mundo, negarme esa realidad. Pues porque simplemente, obvio, si tú quiebras, vas a tener un tutor, vas a tener un supervisor. Que el supervisor es malo. Pues la próxima vez no lo malgastes tú. Que el supervisor no me gusta. Sí, la vida es así. A veces te ponen de supervisor al hijo del dueño que no sabe, que tú sabes 10 veces más que él, pero es el hijo del dueño. Así es la vida. ¿Y qué tú vas a hacer? Comer un poquito de humble pie. Puedes comer humble pie y decir, ¿sabes qué? Pues, o renunciar. Con humildad, o me voy y renuncio. Y en nuestro caso, me voy y renuncio a la independencia. Independencia que en este momento no existe. No. En el globo. Yo creo que con Trump es cuando más lejos ha estado la independencia, a pesar de todo lo que se dice y de todo el show. Por como Trump ve el mundo. De acuerdo contigo. Porque Trump ve el mundo como un real estate mogul. Y más es más.
Y él entiende que Puerto Rico es Estados Unidos, no es un estado, pero esto es parte de Estados Unidos y él no va a entregar ni dar ninguna independencia ni va a promover eso. La única razón por la cual Trump no habla de la independencia de Puerto Rico es otra razón que es más cómo él ve el mundo. Él ha llegado a la conclusión confirmada gracias a los votos de los puertorriqueños de un voto simbólico que se hizo aquí para una elección general de esas cosas que hacen los puertorriqueños sin pensar, donde Kamala Harris le gana 80-20 y él está convencido de que si Puerto Rico es Estado, va a ser demócrata y va a ser contrario a él. Así que él nunca va a dar, ni va a dar paso a la estadidad, pero no es porque él tenga una diferencia filosófica contra la estadidad. El problema de la estadidad hoy es autoinfligido por los puertorriqueños. El problema de la estadidad no es ni siquiera un problema cultural en este momento, porque después que tú ves a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, se te hace difícil pensar que esta cultura nuestra es tan terrible. De pronto no es tan terrible. El problema es que Puerto Rico decidió, y muchos gobiernos estadistas han decidido perpetuar un sistema contributivo que es el más alto de cualquier jurisdicción local para tener un gobierno grande y muchos contratos que hace imposible, inviable la imposición de impuestos federales en Puerto Rico. Y eso es una cosa que de hecho Pablo lo ha explicado y creo que el comisionado residente una vez más en este tema, quizás en otros temas pues tiene que ser un político como cualquier otro, pero en este tema ha tomado una determinación de posicionamiento histórico donde él dice, mira, que el problema de la estadidad no es que él esté en contra de la estadidad, es que económicamente no es viable. No es viable. Y quien aprobó estos impuestos y los ignoró a pagar la deuda, es decir, que hipotecó el futuro hasta nuestros nietos por los próximos 40 años, fue el partido que alega ser estadista. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso es un dato. Eso es y ese mismo partido también aprobó el voto simbólico que le dejó saber a Trump y al Partido Republicano que aquí gana Kamala Harris 80-20 cuando allá perdió. Entonces, te quejas pues porque no te puedes quejar. Oye, hay una frase que la decía un amigo mío que paz descanse. Who's in charge of thinking? A veces yo pienso que el problema es que no hay nadie a cargo de pensar. Hay mucha gente loca por actuar, o por hablar, o por mandar, o por hacer chavo, o por robar, o por hacer lo que sea. Lo que no hay, lo que escasea es quién está a cargo de pensar las cosas de una forma coherente, de una forma a medio y largo plazo. Y estas cosas del estatus tienen efecto. Por eso, en algún momento quiero comentar de que el proyecto que presentó el comisionado residente en junio, que no recibió mucha atención, no importa. Es un proyecto que cuando lo ve alguien serio, cuando lo ven los congresistas, cuando lo ve, es más, la misma administración Trump, incluso los partidos locales, tiene la virtud que presenta a todas las alternativas en la mejor luz posible y en una luz realista, incluyendo a Lela. Ahí no dice el ELA ha mejorado con todas las cosas. Yo te voy a decir, para mí esa es la paradoja de la levitación. La paradoja de la levitación tiene ese resultado y yo creo que por el miedo a la independencia causan todas las condiciones para que llegue. Esa es la paradoja de la evitación. Estás tan concentrado en evitar algo que lo que hace es que causas todo el efecto de... Sí. Tengo miedo a pelear con mi pareja y terminas peleando. Literalmente, es que eso es. O sea, te vuelves tan celoso, te vuelves tan controlador que terminan dejándote. Porque simplemente por tu miedo a que te dejen, causas todas las circunstancias y condiciones para que te acaben de dejar. Eso está bien. Y ese es el efecto Edipo. Es yo creé las condiciones para que se diera justamente lo que quería evitar. Pues gente, sí. Oye, te fuiste ahí. Me fui Carlos Dalmau. La tragedia de Edipo. Voy a escribir el desorden mundial. Carlos escribió Sócrates versus Tron, yo voy a escribir Cafre versus Jay. No, pero oye, Edipo cae perfecto, porque Edipo, este héroe griego, que le dicen, o sea, lo tratan de sacar porque hay una profecía
que él va a matar a su padre y casarse con su madre. Imagínate, cosa más horrible. Y crean todas las condiciones para que pase eso. Él mató a su padre porque no sabía que era su padre y termina juntado con la madre. Y entonces todo lo que fue la gran tragedia de Edipo. Básicamente la profecía, tú hiciste todo lo posible para que se cumpla la profecía. Pues tú, por tu miedo a la independencia, estás causando todas las condiciones para que terminemos en la independencia, porque simplemente tú, partido estadista, causas todas las circunstancias para que entonces el otro no quiera ser parte de. Eso se llama la paradoja de levitación. Y eso tiene muchas explicaciones históricas y repercusiones que pudiéramos discutir en detalle. Carlos, yo creo que Edipo lo explica. Es una obra que presenta la tragedia en su punto más profundo y en el centro de toda tragedia, y aquí es que nos aplica, en el centro de toda tragedia hay un aspecto de ignorancia de la realidad. La razón por la cual Edipo termina matando a su padre es porque lo ponen en una posición donde desconoce que se está enfrentando a su padre. Porque lo regalaron, lo trataron de matar, el que lo va a matar no se atreve, se lo regala a alguien, lo crían en otro lado, entonces él piensa que su padre es el otro señor. Es otro señor. La ignorancia está en el centro del momento trágico. El momento trágico es que tú haces cosas creyendo que estás haciendo A y terminas haciendo B. Y yo creo que hay un grado de ignorancia que se ha generalizado en el manejo de la cosa pública en Puerto Rico. No estoy diciendo que la gente es más inteligente o menos. No estoy ni posicionándome de esa manera. A lo que me refiero, Jay, es a que se ha convertido en algo aceptable decir cosas para salir del paso o para que se vean bien en una conferencia de prensa, pero no tener el rigor del pensamiento de qué efecto tiene esta decisión que yo estoy tomando, esto que yo estoy planteando en 5, en 3, en 5, en 10, en 20 años. Y yo creo que no nos podemos ya dar el lujo. Es el peor momento para actuar de esa manera porque estamos en un momento de mucho cambio global, que el no conocer, el no tener rigor, nos puede poner en una posición mucho peor de lo que la gente se imagina. Carlos, yo planteo lo siguiente con este tema, porque yo creo que ¿verdad? Yo siempre, tú das ejemplos de libros, yo doy ejemplos sentimentales. Porque como ha pasado con mis tragedias sentimentales, pues yo era un niño de libros. Yo creo que todos hemos tenido el momento donde hemos dejado a la pareja. Es el momento de estar soltero, yo quiero pasarla bien, quiero estar todos hemos vivido eso. Y de repente, cuando corres la película, no es tan bueno nada. Estás solo, comiendo un viernes. Y tú dices, y esto de estarle ahí hunting con el cuchillo en la boca, ahí no es tan bueno nada. No, y tienes muchos más ratos en el camino. Y vas a terminar besando un montón de sapos, de ser la muchacha, en el caso no se lo zapas, o lo que usted quiera. Entonces, o sea, porque todos hemos, pues eso mismo, pero a nivel macro, a nivel de país. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me hace, ¿verdad?, sonreír un poco porque por negarnos a usar las herramientas del ELA o de la colonia, como usted le quiera llamar, lo que pasa es que dure. No me gusta decirle colonia. Pues está bien, pero es por una razón. No, termina el punto y te... No, mi punto es por no utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, llámese como se llamen, pues terminamos causando lo peor de los dos mundos, porque entonces no tienes ni siquiera circunstancias de vida de tal manera que puedas desarrollarte para entonces poder ser presentable en sociedad para la estadidad o suficiente autosuficiencia para la independencia. Para explicar por qué no me gusta la palabra colonia como se utiliza en el discurso público en Puerto Rico, y es que la palabra colonia así usada y manoseada se trata de utilizar como término de abuso, pero se convierte en un chivo expiatorio para justificar cosas que no tienen directamente que ver con un régimen de subordinación política. ¿A qué me refiero? En Puerto Rico, cuando se habla de la quiebra y de promesa, mucha gente dice peregrinamente, por la colonia. Tenemos a promesa y tenemos la quiebra por la colonia. No, señor, no aprendimos nada si creemos eso. Puerto Rico quebró porque gobierno tras gobierno prefirieron actuar como que la última la paga el diablo y sabían que se estaban endeudando y sabían que empezaron a cogerle prestado a los fondos buitre, que son los fondos que ya saben que tú te estás muriendo. Se llaman fondos buitre
Porque el buitre es el animal que cuando otro animal se está muriendo, espera para comerse, ¿verdad? Pues los fondos buitres se activan porque saben que Puerto Rico iba a quebrar y te prestan a un término que te van a liquidar. Nosotros, eso fue una decisión de nosotros los puertorriqueños. O sea, llegamos donde estamos, no fue gratis, gente. No fue gratis. Llegamos donde estamos precisamente porque tomamos decisiones que nos llevaron a estar en esta circunstancia. Y cuando tú tomas decisiones a base de lo que aparece atractivo en el momento, tiendes a cometer errores, porque es que si tú no piensas en el largo plazo, por eso es que los países que prosperan son los que tienen planes de 50, de 20, de 10 y de 5 años. Por eso es que China tiene planes de 200 años, porque su plan es, ok, yo voy a llegar acá, pero mientras tanto, y para mantenerte en alguna ruta, porque no puede ser que todos los años tú cambies. La ironía es que China tiene planes de 100 años, pero los planes de 5 años los cumplen, y los de 10. Tú sabes que el plan de las 12 prioridades económicas que se publicó en el 2015, ahora en el 2025, Xi Jinping, o sea, el año pasado, hace un anuncio de que en 10 años excedimos todas las mediciones que nos pusimos. ¿Cuántos países de Occidente pueden decir eso? En ese plan, por ejemplo, estaba capitalizar en los minerales raros que ya llevaban estableciendo un control y ahora básicamente tienen hegemonía al punto que si no es por los minerales, la razón por la cual Trump aflojó la supuesta política de aranceles para China es que China le mandó a decir, mira, amigo, todas esas empresas tuyas, de ella y eso, dependen de minerales raros. Así que si tú te pones con esa, yo te cierro la llave de paso en esto. Y de pronto Trump visita a China. Y ustedes lo vieron bien portadito, elogiando a Xi y la cultura china. Y estaba allí los niños brincando y cantando. Eso no fue el Trump de burlarse ni a Chava. Ahora está diciendo que China le robó las elecciones. Pero eso es para consumo interno. Estoy seguro que le dijo al embajador, mira, eso es para aquí, esto es para consumo mío, olvídate tú y yo, estamos bien tú y yo, porque Trump funciona así. De hecho, todo lo que dijo en el mensaje de ayer es para él impulsar una política interna. Eso no tiene nada que ver con los países de afuera. Sí, para quienes no saben, el presidente dio un mensaje ayer donde habló a las 9 de la noche a la nación. NBC y ABC no lo transmitieron, lo cual provocó un malestar terrible en el presidente y pidió que le quiten las licencias. Es que es su libertad. O sea, las licencias la licencia pública es una autorización que es un filtro mínimo, pero no existen porque tú publiques o presentes lo que quiere la Casa Blanca. Eso es la famosa libertad de expresión. Sí, no, pero los están castigando porque alegan que lo hicieron porque están en contra de Trump. Que de hecho, yo en esa difiero. Yo creo que si tú tienes licencias públicas y el presidente tiene un mensaje a la nación, yo creo que debería estar obligado a presentarlo. Obviamente. Pero no se ha exigido por ley. Eso podría ser una exigencia de ley. Mira, para yo darte esto, yo tengo... O por ejemplo, el gobierno puede decir, cuando yo tengo mensajes que yo entiendo que son de alto nivel, tú me tienes que dar unos espacios. Eso podría ser. Pero es bien preocupante que un presidente pueda eliminar la licencia de un medio libre. No, eso es una cosa, una locura. Pero CNN tampoco lo transmitió. Tampoco lo transmitió MSNBC. Pusieron partes del mensaje, pero no pusieron el mensaje. El único medio que transmitió completo fue Fox News. Claro. Que es el medio que Trump ve todo el tiempo. Pero no eso, Carlos. Que de cuando termine el presidente, entrevistan a la reportera de ellos en Casa Blanca. Ella dice, nosotros en el network. Asimismo, Fox News no va a comentar sobre la veracidad o no de los documentos presentados por el presidente. Porque recuerda que ellos perdieron o negociaron la demanda de Dominion por $787 millones en aquel famoso acuerdo, porque ellos decían que le habían robado las elecciones a Trump y la evidencia planteaba lo contrario. Así que ellos se distancian de Trump. De hecho, Sean Hannity, que era el show que estaba al aire en ese momento, y te lo digo porque yo estaba viéndolo literalmente. Yo tengo en mi sistema 4 televisores, ¿sabes? Es un televisor pero que está dividido en 4, y yo tenía todos los networks para eso mismo. Ninguno transmitió, ninguno. La única que transmitió fue Fox News completo. CBS puso una parte. Y cuando
Cuando Fox News termina, Sean Hannity dice, bien interesante y revelador, esto hay que investigarlo. Más nada. Y se fue a hablar de Irán otra vez, porque el tema de las elecciones, de quien se robaron las elecciones del 2020, ya ha sido objeto de demandas muy serias, porque Por las realmente compañías, porque son demandas por difamación, porque tú dices que yo me robé, pero yo tengo sistemas que dicen que no me las robé. O sea, que eso sí. y no hay evidencia contundente. Lo que hizo Trump fue que buscó un montón de evidencia circunstancial que plantea dudas posibles, pero que no hay forma de probarlo. Dicho eso, el presidente está buscando domésticamente que solamente puedan votar personas que sacan ID, que él sabe que los demócratas tienen cerca de 20 millones de electores que no sacan ID. Y esa es la que hay, eso es lo que él está buscando. Entonces, él justifica eso diciendo que el voto por correo hay traqueteo. Yo creo que se presta para el traqueteo. No ha habido evidencia de traqueteo. Ha habido casos circunstanciales, pero que no suman la totalidad de las circunstancias para cambiar el resultado electoral. ¿Tú crees que él está haciendo esto en este momento porque se ven las cosas, a pesar de todo lo que se ha hecho, difíciles para los demócratas, para los republicanos en los midterms? O sea, ¿tú crees que tiene que ver con los midterms? Cuando tú ves todas las casas de apuestas, todas las encuestas, el momentum es muy duro para MAGA por el costo de vida. Sí. El costo de vida está tan y tan fuera de control que viene un voto castigo. Y de hecho, siempre en Estados Unidos viene un voto castigo desde que pasó el cambio de Newt Gingrich del 1994, cuando por primera vez en la historia, desde los años 50, la Cámara de Representantes cambió de partido, de mayoría. Desde entonces, todos los presidentes han perdido el midterm, todos, sin fallar, excepto George Bush cuando pasó septiembre 11, obviamente, que ese es el ejemplo, ¿verdad?, de cuando en la nación, pues, estaban unificándose a nombre, ¿verdad?, con el Partido Republicano en ese momento. Pero esa es la historia de que los presidentes pierden los midterms. O sea, Obama perdió el midterm en su primer término y perdió el midterm en el segundo término también, por las razones X o Y o Z. O sea, eso no viene al caso. Pero así funciona eso. O sea, en el 2010, Obama vino del Tea Party y le ganó Obama el midterm. Y en el 2014, lo mismo. So, esa es la historia de cómo funciona electoralmente la nación, ¿verdad? Clinton perdió el midterm. O sea, y esa es una tendencia Sí. natural de un voto castigo, porque la gente está insatisfecha con el resultado electoral. Es así. Carlos, por último, parece ser que se dio una conversación con Joe Rogan y J.D. Vance que fue bien random. Y J.D. Vance dijo cosas sobre Israel que son parte de un nuevo orden mundial. Básicamente planteando que Netanyahu, no Israel el Estado, que el gobierno de Benjamin Netanyahu estaba buscando la forma económica, política, diplomática, de evitar un acuerdo con Irán. Y él lo que dice J.D. Vance, es que las palabras fueron palabras, y en Joe Rogan, hablando de Epstein, dice J.D. Vance que sí, que ellos manejaron mal el tema de Epstein, que pudieron haberlo manejado mejor. Ahí hay unos cues. Sí, hay unos cues. De mensajes importantes. ¿Cómo tú los ves? Hay unos cues. Está interesante porque Joe Rogan es quizás uno de los influencers más de mayor potencia para un público que para MAGA y para Trump es importante. Sobre todo, es uno de los podcasteros más influyentes de Estados Unidos, pero sobre todo es el número uno. Es el número uno del mundo, pero con el votante hombre él tiene particular pegada. Y eso es un voto que Trump cortejó y trabajó, tú sabes, todas las presentaciones de él en el UFC, que es la Combat Sport y todo eso. Pero, ¿qué pasa? J.D. Vance lo tiran un poco a los leones para que sea la figura clave de la negociación. Cuando tú y yo aquí, cuando se habló de, bueno, se logró, ganó, perdió, dijimos ambos que era muy prematuro para saberlo porque ese acuerdo estaba pegado con chicle. Porque resulta que a Irán de pronto descubrieron, espérate, pues si yo tengo aquí la llave de paso de todo el poder en el estrecho de Hormuz, ¿cómo es que yo te lo voy a soltar ahora por un acuerdito momentáneo? Yo no voy a soltar eso.
lo que ha llevado a que se fue por la cañada el famoso acuerdo y ahora está otra vez la guerra. No se ha dicho, nadie ha dicho, pero todo el mundo sabe lo que pasó. Se fue por la cañada del acuerdo. Y va a ser así. Todo parece indicar que esto no tiene un fin. ¿Por qué? Porque Irán entiende que tienen capacidad de aguantar más dolor del que tiene el pueblo americano. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Y por eso el bombardeo es ahora más duro y están destruyendo utilidades y demás para que la gente sufra más. Sí, y tengo que decir, Carlos, y ¿verdad? Puntualizo esto, porque al parecer el contar con que Irán iba a irse a la protesta fue el gran problema de cálculo. Total. Y probablemente Netanyahu estaba detrás de eso. Porque Netanyahu dijo, tengo inteligencia, vendió. Y finalmente Trump le compra la idea de vamos a dispararle, acabamos con el ayatollah, los descabezamos y va a haber un uprising, va a haber una especie de rebelación, revuelta. No pasó y no va a pasar. No hay nada que indique que eso va a ocurrir. Así es que, volviendo a Vance ahora tiene que reparar el golpe que toma el que estuvo en una negociación que no tuvo efecto. Y él ahora está haciendo dos cosas. Se está distanciando de Netanyahu porque hay toda una corriente fuerte en el Partido Republicano que no existía y no era imaginable hace 10 años, que entiende que el gobierno de Israel se ha convertido en un gobierno guerrerista y que están dispuestos a llevarse por el medio a Estados Unidos, la paz mundial y ser genocida, o sea, acabar con poblaciones completas. O sea, eso ya se metió en la mente. Tú tienes ahí a Candace Owens, a Tucker Carlson diciendo eso todo el tiempo y diciendo que nos han tomado el pelo, le han tomado el pelo a los Estados Unidos porque nos han convencido que si Israel está bien, nosotros estamos bien, pero si Israel se ha convertido en una especie de ente guerrerista en toda la región que lo que quiere es más y más guerra. Yo no estoy adjudicando si eso es justo o no es justo para Israel, pero es la percepción que se ha empezado a popularizar y Vance está colocándose como yo estoy del lado de los que piensa eso. Y a la misma vez está, yo creo que tomando un poquito de distancia de Trump, porque el Epstein es el otro tema que ha dividido a MAGA, el tema de Epstein, todo lo que pasó, el encubrimiento. Recuerden que toda la campaña de MAGA y de Trump era que los demócratas estaban ocultando esos files, porque eso a quien afectaba era a los demócratas que eran inmorales y que tenían toda una cábala de gente degradada. Y de pronto, cuando empiezan a salir los nombres de Trump en todos lados, los nombres de republicanos importantes, muy cercanos, de los tech bros, y entonces eso cambió la narrativa completamente y de pronto el nuevo secretario de Justicia tiene aguantados los Epstein Files, los tiene redactados, los tiene, y ahí hay otro problema. Así que yo creo que Vance está tratando de decir, yo no voy a pelear con Trump, pero yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han hecho. Bueno, defendió la guerra, dijo que Israel no la está dirigiendo, pero que ciertamente hay intereses de Israel tratando de evitar que se lleve una negociación. Dijo que el Epstein tenía altos contactos en la inteligencia de Israel. Ahí está el otro. Porque se decía, ¿no? Digo, para recordarle a la gente, se decía que de dónde Epstein saca tanto dinero y tanta influencia. Porque tampoco era un tipo que en Wall Street decían, este tipo es Warren Buffett. Y de alguna manera él convenció a 2 o 3 billonarios que lo echaran para adelante. Y se convirtió en este gurú. Y hay una de las teorías es que él tenía cercanos lazos, por no decir muy cercanos, con la inteligencia y el gobierno de Israel. Yo, Carlos, tengo que plantearte que no me imaginé nunca ver un mundo donde en los dos partidos la crisis sería Israel. Porque Israel está partiendo por eso no el se veía medio. venir de esa manera. El tema de Israel está partiendo por el mismo medio a los demócratas, No. con Mandami, ¿verdad? Y su bando AOC pro-Palestina.
E incluso me parece a veces más anti-Israel que pro-Palestina, por la forma en la que se habla. Yo me acuerdo cuando aquí, si tú te echabas en contra de Israel, bueno, Cuomo, o sea, eso era una defensa. En y Estados ahora lo Unidos, mismo en el otro lado. tú sabes que yo trabajé en el Congreso casi 4 años. Allí nadie se atrevía, esto ha cambiado. Nadie se atrevía. Te voy a decir por qué. Luego del Holocausto, luego de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, todo el mundo, y específicamente los Estados Unidos, pero todo el mundo concluyó que no podía volver a pasar una cosa así. Y que la víctima más grande en la historia era el pueblo de Israel. De manera que había que apoyarlos, no solamente por la cosa religiosa judía, sino porque se convirtieron en la víctima más clara de algo inhumano, que fue el régimen nazi. Eso creó una especie de vacuna de que nada que hiciera Israel estaba mal. Aunque detrás de los bastidores podía haber diferencia, y cuando hubo la guerra aquella del canal de Suez, Eisenhower le mandó a decir: recojan, muchachos, pero ustedes no pueden invadir Egipto, eso no va a pasar. Y fue Eisenhower, un presidente republicano, el que frenó eso. Porque los muchachos de Israel en aquel momento, con los franceses y los ingleses, dijeron: nos quedamos con el canal de Suez. Pero en aquel momento Estados Unidos tenía mucho interés en respetar ¿qué? La soberanía. La soberanía aún de los países que sean más débiles. Porque para que el mundo funcionara y hubiese apertura de los mercados, yo no puedo cada vez que salga algo mal contigo invadirte. Así que eso, pero Estados Unidos ha cambiado. Eso es lo que tenemos que entender. No, y hay que entender por qué cambió. Porque también era que Estados Unidos dependía en gran medida del tráfico global, claro, de combustibles y otros. Y de bienes. Porque ellos eran acuérdate que toda ellos Europa, eran los grandes productores. Europa quedó destruida, no tenía manufactura. Japón quedó destruido sin manufactura. China estaba en la edad de piedra todavía. La gran fábrica del mundo era Estados Unidos. Y el que tenía los minerales raros de aquel momento, Sí, ¿verdad? Que era Estados Unidos. Era California y Nevada, o sea, era Estados Unidos. La agricultura de California era la agricultura más importante del mundo. Y eso de repente hizo que Estados Unidos dijera: no, hay que respetar la estabilidad, porque el mundo me compra a mí. El único problema de Estados Unidos a partir de los 50 fue la Unión Soviética. Pero el resto del mundo, la condición para yo darte protección y estabilidad es: tú me abres los mercados. Y por eso toda la política era una política, lo que llaman neoliberal, que era: somos liberales, pero no meramente, somos neoliberales porque es la visión de que si tú dejas que el libre mercado corra por el mundo, pues todos nos beneficiamos, porque tú haces lo que te gusta, yo hago lo que yo hago bien. Pero claro, cuando tú acabas de salir de una guerra mundial donde tu capacidad de manufactura y de producción está en su tope, pues tú te beneficiaste. Ahora lo que está diciendo Trump y lo que vienen diciendo desde el 16 es: bueno, pero es que los otros se aprovechan de nosotros con este sistema, hay que poner aranceles, porque los otros en 4 o 5 décadas alcanzaron y le pasaron en algunas cosas, ¿no? Bueno, y hay que decir lo que causó. Hubo 2 shocks, yo creo que importantes, que ocurrieron. El Nixon shock, que es el choque de cuando cambian el estándar del dólar, claro, cuando era, ¿verdad?, por el oro. Ese fue uno. Y el otro es el China shock, porque tú ves cuando ocurre el NAFTA. El China shock, sí. Cuando ocurre el NAFTA, pues Estados Unidos dijo: pues yo voy a empezar a, ¿verdad?, sacar los trabajos de aquí. Y Clinton en los 90, cuando cae la segunda, ¿verdad?, cuando cae el bloque soviético, pues el mundo se abrió. China se abrió con Nixon. Nixon hace, ¿verdad?, el Nixon shock, ¿verdad?, que tiene también el otro concepto de cuando se abre China y empieza China a recibir empresas del mundo entero, que yo te convierto entonces en mi fábrica porque me sale tan barato que a nivel de consumo, pues es brutal para mí porque yo puedo consumir más barato por mucho. Y sonaba brutal cuando originalmente se hizo. Pero los chinos, en su estrategia a largo plazo, decidieron aprovecharse del sistema, y cuando cae el bloque soviético, pues gente, aunque los chinos eran comunistas, China y Rusia siempre han tenido confrontaciones brutales, históricas, eso es verdad. Igual que con India, y guerras ¿verdad?, por fronteras, y eso lleva milenios, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurre? Cuando llega la hora del famoso China Shock, cuando deciden abrirse al mercado: yo voy a cumplir con las reglas del mercado, yo voy a abrirme con de repente,
el mundo dijo, pues qué bueno, ahora sí, y fue para allá Tesla, y fue para allá Westing, y todas las empresas de Estados Unidos, y todo lo que era tecnología, porque antes lo que hacían era juguetes y cosas mínimas. No, ahora es ropa. No, ahora es tecnología de alto nivel. Hasta que se quedaron con el mundo, y obviamente Trump tiene un argumento súper sólido con el planteamiento. Sí. Lo que pasa es que tú tienes dos opciones. La opción A, que era el mundo original que yo creé del pacto Bretton Woods, unirnos todos para que China tenga que cambiar o no juega. O lo que hizo, pelear con todo el mundo para enfrentar, bueno, pues entonces si tu estrategia es esa, eso cambia el orden mundial. Exacto. Y en este nuevo orden mundial, tu estrategia evidentemente va a tener unos procesos de crecimiento que puede ser que crezca hacia donde tú no quieres que crezca. Que es que el mundo entonces diga, nos vamos a unir contra ti. Sí. Porque pudieron habernos unido todos contra China para que cambiara, o podemos irnos todos con China para que tú cambies. En esta entrevista de Joe Rogan, hay alguien falta en esta ecuación y dicen que es el que manda en Venezuela, y es Marco Rubio. Todo el mundo tenía una expectativa de que quizás Trump iba a hablar también sobre el tema de Cuba, porque la situación de Cuba está bien precaria, cada vez empeorando. Y al parecer, de nuevo, las soberanías están en un momento de mucha dificultad porque literalmente tú estás en una posición donde viene el presidente de otro país y bloquea tu acceso, decide que te voy a sembrar una isla y voy a decir ahora que este terreno es mío, que estas aguas internacionales son mías. O sea, literalmente, o sea, eso es lo que está ocurriendo. So, ¿cuál es el rol de Marco Rubio en este nuevo orden mundial y por qué tú crees que están tirando no a Mondongo, porque decir Mondongo es mala, pero ¿por qué de repente como que J.D. Vance es el que da las malas noticias? Sí, es que la noticia mala de J.D. Vance ocurre porque él, que estuvo un poco en el resguardo durante todo el tema de Venezuela, y de pronto Marco Rubio se veía como un hombre de Estado hablando de todo lo que pasó y el control, o sea, fue una operación, pero de pronto a Vance le tocó el palo más embarrado, que es Irán. Le tocó bregar con la parte que literalmente ha sido, y ya se comenta en los Estados Unidos que es probable que Irán sea como el Vietnam de Trump. O sea, es algo que no tiene una solución fácil. Él ha tratado de decir que tiene solución, él ha hablado. Entonces un día dice, no, te hicimos tremendo negocio, y mañana dice, esta gente son la escoria de la tierra. En todo este proceso, Rubio se ha mantenido como una persona templada, y hasta ahora el tema de Venezuela está bien ahí. O sea, no sabemos. Fíjate que ya la gente no habla de Venezuela. Antes era lo más que le preocupaba a Venezuela, y después vino lo del terremoto, que fue una tragedia. Pero de alguna manera se ha dejado de hablar de Venezuela. Eso está corriendo. El próximo tema es Cuba. Y Rubio todo esto lo está viendo a la luz de una posible candidatura a la presidencia. Rubio no va a hacer nada en Cuba que no tenga una solución clara, que es el mismo modelo de Venezuela. Fíjate que en Venezuela no fue un ataque a lo loco a ver qué pasa, no, fue quirúrgico. Descabezamos esto, pero no fue a lo loco, se planificó. Y yo creo que lo que está debajo es una discusión que se da en Washington, en los pasillos, es lo de Irán se hizo a lo loco. Vamos a ponerlo así. Y lo de Venezuela fue un modelo de cómo se hacen estas cosas. ¿Y quién estaba a cargo de lo de Venezuela? Principalmente Marco Rubio. Así que Marco Rubio calladamente se está posicionando como el individuo serio de Estado que puede ser presidente. Y por eso tú ves que Vance está tratando de distanciarse de las decisiones, porque le está cayendo la reputación de que es parte del bros, de los brothers de Hexet, y esta loquera de que la guerra es cuestión de decir vamos a guerrear, y somos eso, se creen que son un equipo de fraternos de una universidad. Eso no es así. Y hay que decir que J.D. Vance es una criatura de perspectiva en parte, ¿no? Y de, obviamente, los hijos de Trump. Así que presumo yo que él tiene una situación particular porque él sí es parte de ese ecosistema de los tech bros, ¿no? Y él sí es parte de ese, mientras Marco Rubio puede ser un senador de Florida. Marco Rubio no. Marco Rubio es más del sector tradicional del GOP, de los Country Club Republicans, y muy bien visto por todo el establishment Bush. Eso fue una dinastía que todavía tiene. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál es? Puedo decirte y tú me dices tu opinión.
J.D. Vance fue el único que se encargó de que se supiera que en la reunión con Benjamin Netanyahu, él levantó la voz y dijo, yo no me gusta. Allá eso de inspirar, no. Es verdad. Y por tanto, Tienes razón. Trump lo vio como un acto de deslealtad. Y por tanto lo metí. Porque Marco Rubio dijo lo mismo, dijo, yo no le creo, that's BS. Dijo las palabras, ¿verdad? Las dijo. Sounds like BS. Sounds like BS. Eso suena, todo lo que dijo ahí Netanyahu, eso es basofia. Pero J.D. Vance fue el que se encargó de decir de forma vehemente, contundente y fuerte, yo estuve en contra de eso y yo estoy en... No, eso fue una locura. No estoy de Y acuerdo. Trump, de repente dijo así, no te preocupes. Tú fuiste desleal. Pero yo tengo aquí una fórmula para... Ahora tú estás a cargo de Irán, porque tú fuiste el que estaba en contra de esa guerra, y vas a tú eres el que va a negociar. Y ahora tú eres el que vas a estar... Y cada vez que va a viajar le cancelan el vuelo porque la negociación no va. Bueno, lo bajan del avión. Sí, de hecho, creo que pasó, no sé si fue ayer, o sea, se me pasan los días, pero que tenía una reunión con los senadores. J.D. Vance es el presidente del Senado, constitucionalmente hablando, y es el único miembro de la rama ejecutiva que tiene un rol legislativo, aunque sea simbólico, porque no siempre está allí, pero tiene un rol constitucional. Y lo estaban esperando los senadores y no llegó por algo de la cuestión de los viajes. Y eso empieza a regarse un poco en el establishment. Esto puede cambiar porque Vance, el mundo MAGA le gusta a Vance, porque Vance es de ellos. Y la primaria probablemente ganaría. Y ganaría ahora mismo. Pero Trump tiende a comerse a todo el que está cerca. Él es un devorador. O sea, Trump es Trump. Y una de las hipótesis es que él va a hacer lo que sea porque ninguno sea una alternativa. La alternativa es Trump. Y pues, después del el diluvio. Y eso es el nuevo orden mundial.